Bueno, siempre cuando, segundo libro de los Reyes, siempre cuando algún cristiano o alguna persona que lleva años en el Evangelio reconoce una porción de la Escritura, siempre está en nuestro pensamiento, ya sé de lo que va a hablar el hermano, ¿verdad? Como en 2 Reyes capítulo 5, versículo del 1 al 17, son versículos pues por el pueblo de Dios extremadamente, voy a llamarlo así, extremadamente conocidos. Entonces resulta como el chiste de aquellos gallegos, ¿verdad? Aquellos gallegos que fueron al cine y le dijo su compadre a su otro compadre, dijo: compadre, ¿cuál película vamos a ver? Y luego dijo: podemos ver uno de esos estrenos que están saliendo. Ya ves que ahora están saliendo estrenos muy buenos. Y le dijeron de la taquilla: denme 2 boletos porque nos queremos meter al estreno, que es de esos estrenos que están pero bien buenos, ¿verdad? Y ya están muy sentados ahí los gallegos en el cine, cuando va saliendo el, ¿sí conocen al leoncito ese de la Metro Goldwyn Mayer? A ver si sale, o a ver si no nos tenemos que esperar una eternidad para que salga ese leoncito. Déjenme contar los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pues ya mejor la dejamos. Y salió ese leoncito así de la Metro Goldwyn Mayer haciendo wow, ¿verdad? Y luego le dice su compadre, el otro compadre: nada, compadre, esa la película ya la vimos, mejor vámonos. Y se salieron mejor, ¿verdad? Porque siempre que sale ese leoncillo, pues siempre salen todas las películas, ¿verdad? Y así los cristianos, ¿verdad? Igual, apenas leen una porción de la Escritura y dicen: ya sé de lo que habla el hermano. Bueno, pues yo pienso que el Señor nos puede enseñar algo nuevo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, 2 Reyes capítulo 5, dice el versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, diga conmigo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Diga conmigo: pero leproso. Que puede tomar su lugar. Naamán era el nombre de este hombre que la palabra de Dios nos dice que era valeroso en extremo, que era un hombre que tenía alta reputación y era un hombre que se codeaba con el rey. En pocas palabras, no era cualquier hombre, era un hombre que, aparte de ser hombre, porque muchos de nosotros cuando nacimos nos dieron una ladita y nos dijeron: este es un hombre. Pero realmente estaremos portándonos varonilmente, es decir, estaremos portándonos como hombres, como verdaderos hombres, ¿verdad? Porque hay muchos ya hoy en día que no sabemos si es hombre o es mujer, ¿verdad? Este hombre no tenía esa distinción. Este hombre era un hombre, era un grande servidor delante de su Señor el Rey, y dice la palabra de Dios que era valeroso en extremo. Valeroso en extremo quiere decir que este hombre a nada le tenía miedo. No era un hombre pusilánime, no era un hombre miedoso, no era un hombre de esos de los que por todo se asustan, por todo están llorando, todo le ven el lado negativo, todo le ven el lado malo. Este hombre era un hombre que era un hombre, pero de esos hombres que cualquier mujer le gustaría tener, a este tipo de hombres, valeroso en extremo. La hacía sentirse bien, la hacía sentirse protegida, la hacía sentirse cuidada, la hacía sentirse muy, pero muy bien. Naamán era uno de estos hombres, vamos a llamarlo, que aunque había peleado guerras, era de la alta sociedad. A muchos de nosotros tenemos algún título, algunos de nosotros leen muchos libros, muchos de nosotros hemos estudiado, tenemos cierto reconocimiento, victorias en la vida, tenemos un trabajo bueno o una posición buena, o muchas personas tienen un estatus social bueno, ¿verdad? Tienen cuentas en el banco, tienen algún negocio, y esto a muchas personas les puede inflar su ego, como en el caso de Naamán. Naamán era un hombre valeroso en extremo. Diga conmigo la palabra altivo. Diga conmigo altivo, porque le voy a enseñar la definición de la palabra altivo. Los que están apuntando, apúntenme por favor la definición de la palabra altivo, porque la vamos a estar repitiendo durante el mensaje. Altivo es una persona que cree
tener mejor ideas que nadie. Es decir, creer que nadie tiene mejores ideas que las nuestras. Ese es un altivo. Cualquier cosa que tú le digas, él tiene una idea mejor que la tuya. Cualquier cosa que Dios dice, él tiene una mejor idea que Dios. Cualquier cosa que otra persona dice, él tiene una mejor idea, o al menos él cree que la tiene. No estoy diciendo que la tenga. El altivo cree que tiene mejor ideas que nadie. Miren, hoy en día vivimos en tiempos de lo sofisticado. Vivimos en tiempos de la tecnología, vivimos en tiempos de la universidad, vivimos en tiempos en que las personas están pensando mucha filosofía. Vemos por internet miles de pensamientos, miles de filosofías. Vivimos en los tiempos en que ya muy pocas personas en realidad son analfabetas. Ya la mayoría de la gente sabe leer, la mayoría de la gente tiene acceso a internet, la mayoría de la gente tiene acceso a libros. Ya si alguien es ignorante o alguien no quiere superarse, es porque no quiere, porque ahorita ya tenemos acceso a todos. Tú entras a internet y te dicen cómo hacer cualquier cosa. Si tú quieres aprender carpintería, hay cursos gratis por internet. Si tú quieres aprender mecánica, inglés, aprender a cultivar, aprender a cosechar, lo que quieras, ahí está la información por internet. Ya solamente una persona es ignorante porque quiere vivir ignorante, pero ya son tiempos en que nadie debe ser ignorante. Desgraciadamente para algunos estos tiempos nos han inflado creyendo que el ser humano, ¿verdad?, tiene mejores ideas que aún las de Dios. Y a algunos este tipo de acceso a información les ha inflado el ego, que cuando quieres platicar con ellos, cuando quieres conversar con ellos, ya nadie sabe. Nadie sabe más que ellos. Tú ya no le puedes decir nada porque él lo sabe todo, porque él se las sabe todas, porque la conoce todas. Naamán, en cierto grado, era un hombre así, un hombre altivo. Él creía que nadie tenía mejores ideas que las de él. Era un hombre valeroso. Eso quiere decir que actuaba varonilmente, que actuaba con hombría. Se le conocía a un hombre valeroso, escúchame bien si vas a apuntar la definición, pero en los tiempos bíblicos un hombre valeroso era un hombre que no le tenía miedo a los desafíos de la vida. A este tipo de hombres, cualquier cosa que les pudiera pasar, ellos sabían cómo enfrentarla, no le tenían miedo. Si era cualquier mala noticia, ellos en vez de buscar el lado negativo, le buscaban el lado positivo. Si ellos se les atravesaba un reto, ellos buscaban la forma de atravesarlo. Les daban una mala noticia y decían cómo lo resolvemos, cómo le hacemos, pero nunca tenían tiempo para las pusilánimerías. Si es que inventé una palabra nueva, para ser pusilánimes, para estar achicopalados, para estar confiando en la mujer o estar apoyado a ver cómo lo sacan adelante. No, este hombre salía a la cabeza. Era un hombre valeroso en extremo. Iba por delante haciéndole honor a la palabra varonil. Pero sabes una cosa, desgraciadamente, aunque este hombre era inteligente, había ganado victorias, guerras, se codiaba con el rey, tenía altos honores, estudios, este hombre era leproso. Desgraciadamente en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Era una enfermedad que no tenía solución, que no tenía cura. Muchos de ustedes pueden venir hoy, en este día, con un problema de lepra, vamos a llamarlo así. Con un problema que tú creas que es imposible, con una enfermedad incurable, con un problema que tú crees al menos que no tiene solución, algo que no tiene remedio. La lepra simboliza que es una causa perdida, un problema real sin salida, sin escape, imposible de resolver, etc. Este hombre, aunque era valeroso, aunque decía, a ver, ¿qué problema viene y yo lo enfrento? Él sabía que con la lepra a él le tocaba de perder, que la lepra ya no tenía solución, ya no había remedio, que solamente bastaba un poquito de tiempo para decir game over, sayonara, goodbye, arrivederci, ahí nos vemos, se acabó, ¿verdad? Y iban a cerrar su cajita, ¿verdad? Por ahí. Solamente era cuestión de tiempo, aunque era inteligente, se codiaba con el rey, era valeroso, pero en poco tiempo su vida iba a terminar vergonzosamente. Naamán simboliza el tipo de hombre que aunque cree que se las sabe de todas, tiene un problema que él no ha podido solucionar, tiene un problema que no ha podido arreglar. Versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas
Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Diga conmigo: sirvienta. Pero fuerte, fuerte, a ver, como si hubiéramos dado, sirvienta. ¿Ok? Una sirvienta, no quiero en este mensaje, porque me llegue a escuchar por internet o llegue a adquirir un día esta cinta y sabe que predico yo, no quiero de alguna manera denigrar a una persona. Pero en la realidad, las sirvientas se les conoce porque son personas pobres, al menos más pobres de las personas a las que sirven. Son personas de clase baja, por eso buscan servir en hogares, en casas. Una sirvienta posiblemente se les menosprecia porque creen que hacen un trabajo de lo más, ¿verdad?, ahí a sus señores. Y a veces sus señores no reconocen el gran trabajo que ellas hacen, sino que a veces el trabajo de ellas es menospreciado. Se les conoce porque ganan un sueldo bajo. Y se les conoce porque posiblemente en la vida no tuvieron ambiciones. Porque déjenme decirle que posiblemente si es una ingeniera o una doctora, pues claro que no va a trabajar de sirvienta. ¿Sí me explico? Entonces, desgraciadamente se les conoce a estas personas como personas que a lo mejor en un momento en su vida no tuvieron ambiciones. Y si las tuvieron, no tuvieron oportunidad de estudiar o la vida etcétera, ¿verdad? Pero Naamán, que era un valeroso, se codeaba con el rey de la alta sociedad, había ganado victorias, tenía una sirvienta en su casa que había sido traída por medio de la esclavitud. Y la sirvienta le dijo a su señora: si mi señor Naamán fuera con el profeta y le dijera que está enfermo, entonces el profeta le diría cómo sanar. ¿Me explico? Tenemos los dos contrastes, una sirvienta y por el otro lado un hombre valeroso y victorioso en extremo. Y si en la mente de nosotros menospreciamos a ciertas personas, déjenme decirle que en la mente de Dios no se menosprecia. Nosotros somos los que los menospreciamos, pero no las menosprecia Dios. ¿Qué dijimos que es altivo? Una persona que tiene mejores ideas que todos, incluyendo Dios. Eso es un altivo, lo vamos a estar recordando. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, ya fue con el rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Diga conmigo: una muchacha. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mira lo que le dijo. Naamán era un hombre valeroso. Escuchó a la sirvienta, fue donde el rey, le dijo: rey, así ha dicho una muchacha que vive en mi casa. El rey le dijo: anda pues ve, porque Naamán ciertamente le contó: ¿sabe una cosa, rey? Pues dice una muchacha que está en mi casa que si yo voy con un tal profeta, él me va a poder sanar de mi lepra. Y el rey le dijo: anda pues ve. Más adelante vamos a entender por qué este hombre era un rey. Porque, ¿sabes? Para poder ser sabios, a veces hay que escuchar a todos. Nosotros a veces no escuchamos a la gente porque decimos que no tiene estudios, es que ella no llegó a nada, es que sin ambiciones. Pero Naamán, un hombre valeroso, pudo escuchar la voz de la sirvienta. Y él no le dijo: una sirvienta que vive en mi casa. Él le dijo: una muchacha que vive en mi casa me ha dicho así. ¿Cómo ve, rey? ¿Qué hago? Y el rey le dijo: anda pues ve. Entonces, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. ¿Cómo decían las cartas? Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey le envió cartas al otro rey diciéndole: cuando te llegue esta carta, sana a mi siervo de lepra. Sigamos, versículo 7. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Ahora escucha, ojo aquí. Está el rey de Israel y el rey de Siria, y está Naamán en medio. Naamán escucha a la muchacha y le dice al rey de Siria: ¿cómo ve, rey? La muchacha me dijo que si yo voy y clamo a un cierto profeta, él me sanaría de su lepra. Pero el rey no le envió cartas al profeta. ¿Quién le envió la carta? Al otro rey.
y le dijo: cuando esta carta te llegue, lo sanas de su lepra. ¿Sabe por qué? Porque el otro rey estaba pensando que el otro rey podría sanarlo de su lepra a Naamán. Porque la gente de la alta sociedad, la gente valerosa, la gente que tiene estudios, la gente que tiene negocios, cuentas en el banco, no puede enviarle una carta a un profeta. ¿Quién sabe quién será ese hombre? ¿Quién será el profeta? Yo le envío una carta a otro como yo, a otro rey. Cuando nosotros queremos dar una solución, decimos: la persona que está estudiada, la persona que tiene también un negocio como yo, que también se esforzó, que también tiene ambiciones, está a mi nivel. Entonces, cuando te llegue la carta, lo sanas de su lepra. Pero vemos en el versículo 7 donde dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando el rey recibe la carta, dice: no, lo que el rey de Siria quiere es que cuando llegue su siervo Naamán y yo no lo pueda sanar, entonces el otro rey me va a levantar la guerra y se va a hacer la guerra y está buscando ocasión para matarme. Al menos el rey de Israel reconoció su posición, reconoció que él no le podía sanar, que él no le podía encontrar la solución a su problema, a su necesidad. Y aunque muchos que están estudiados, tienen cuentas en el banco, tienen negocios, saben que a veces no pueden solucionar las cosas, muy pocos son los que lo reconocen. Pero vamos al versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, digo conmigo: cuando Eliseo. Eliseo era el profeta, era el varón de Dios. Cuando él oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vamos a ver. El rey de Israel le dice a Eliseo: ¿por qué te preocupas? Escúchame bien. El profeta, el varón de Dios, oyó que un leproso llamado Naamán había venido con el rey de Israel. El rey de Israel rasgó sus vestidos porque dijo: me quieren hacer la guerra, yo no puedo sanar, no soy Dios. Y cuando el varón de Dios escuchó que había llegado un leproso, que buscaban ocasión para hacerle guerra al rey, le dijo Eliseo: ¿por qué te preocupas? Di conmigo: ¿por qué te preocupas? No te desesperes, no te impacientes. ¿Por qué te arrancan los pelos? Tranquilo, relájate. Pero en momentos, cuando llega un leproso y nos pide sanidad, o cuando enfrentamos una situación adversa, como que cuando oímos al profeta de Dios o al varón de Dios decirnos: no te preocupes, como que en ese momento no podemos pensar claramente. Yo no sé si ustedes han atravesado un problema fuerte, grave, y ustedes están arrancando los pelos, están desesperados, impacientes, no reciben ayuda, y de pronto escuchan al varón de Dios, al pastor, al predicador decir: no se preocupen. Y dice: que está loco el pastor, ¿cómo no me voy a preocupar? Si mi problema él no lo conoce, no sabe que es fuerte, no sabe que el enemigo busca ocasión contra mí, no sabe que tengo lepra, ¿cómo que no me preocupe? Y muchos de ustedes pueden estar pensando: ¿cómo que ante una adversidad no nos preocupemos? No, la palabra de Dios dice: no te preocupes. Mira, envía al hombre conmigo y vas a ver que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Hay momentos, escúchame bien, en que ya no te va a ayudar tu posición. Hay momentos en que ya no te va a ayudar tu dinero. Hay momentos en que ya no te va a ayudar tus títulos colgados en la pared. Hay momentos en que ya no te va a ayudar ser gerente de planta. Hay momentos en que ya no te van a ayudar tus cuentas en el banco. Hay momentos en que ya no te van a ayudar nadie, ni tus victorias pasadas, ni la posición que tienes en el trabajo, ni todo el dinero que has acumulado, ni todos los títulos que tienes colgados en tu pared, ni todos los cursos a los que has ido. No te va a poder ayudar nadie. Va a llegar un momento en que Dios nos va a comenzar a orillar y que reconozcamos en que nadie nos puede ayudar. Y llegó el momento de Naamán, hombre valeroso, exitoso.
llegó un momento en su vida en que él sabía que nadie lo podía ayudar. Llegó con un rey y el rey le dijo: yo no te puedo ayudar. Y el rey le dice: ¿sabes? Naamán me acaba de decir que vayas con él. Y Naamán, siendo un hombre valeroso y exitoso, tuvo que reconocer en su vida que ya nadie lo podía ayudar. Entonces fue a donde la casa de Eliseo, se paró fuera de la casa y ahí estacionó sus carros y su caballo. Y estaba fuera de la puerta de la casa de Eliseo. Ahora quiero que te imagines esto conmigo. Quiero que te imagines a un hombre valeroso, a un hombre exitoso como Naamán, afuera de la puerta de la casa de un hombre humilde. Vamos a decirlo así. Es como si viniera alguien que tú conoces, no quiero mencionar, de la alta sociedad, y se parara fuera de la casa de un hombre humilde. Versículo 9. Naamán se paró a las puertas. Naamán no era cualquier hombre. Naamán trataba con reyes. Naamán era educado. Naamán era valeroso y exitoso. Él sabía el protocolo. Él sabía que a una casa no se puede llegar y entrar como Juan por tu casa. Él llegó y se paró fuera de su casa, estacionó sus carros, estacionó sus caballos y se detuvo ahí en la puerta. ¿Qué es un altivo? Una persona. ¿Qué es un altivo? Una persona que cree que tiene mejores ideas que nadie. ¿Sí? ¿Qué es un altivo? Una persona que cree que tiene mejor ideas que nadie. Que vamos a dejarla ahí. Versículo 9. Versículo 9. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Escúcheme bien. Llegó Naamán y se paró fuera de las puertas de Eliseo. Entonces Eliseo estaba adentro viendo el partido del América a las 4 de la tarde del día sábado. Y mientras lo estaba viendo ahí el partido, Eliseo le dijo a su sirviente: oye, ¿sabes qué? No puedo ir porque está bien emocionante el partido. Sal y dile, por favor, que se vaya al Jordán y se lave 7 veces. No se crean que sé que está haciendo Eliseo. A lo mejor estaba orando y yo diciendo que está viendo el partido. Estaba orando Eliseo, teniendo comunión con el Señor, cuando le dice el mensajero al sirviente: oye, sal por favor y dile aquí a Naamán que vaya al Jordán y se lave 7 veces. El siervo dijo: tan interesante que está el partido, hombre. Pues dice aquí mi siervo Eliseo que te vayas al Jordán y te laves 7 veces. Dijo: ya me voy porque está bien emocionante el partido. Y se metió otra vez a ver el partido. Entonces el versículo número 11 dice: y Naamán se fue enojado. ¿Qué le envió Eliseo a Naamán? Un sirviente. ¿Quién fue la que le dijo que había profeta en Israel? Una sirvienta. Ahora escúcheme bien. Entonces sale el sirviente y le dice Eliseo que te vas a lavar. Y Naamán se enojó. Se enojó tanto, se puso furioso y se fue diciendo: he aquí yo decía para mí. Diga usted: he aquí yo decía para mí. Algo fuerte: he aquí yo decía para mí. ¿Qué es un altivo? Una persona que cree que tiene mejor ideas que las de nadie. Yo decía para mí, dice el versículo 11: saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en el lugar y mi lepra sanará. Mire, Naamán ya llevaba todo formado aquí en su mente. Ya cuando llegó y se estacionó, dice: aquí estoy esperando, ahorita va a salir el Eliseo, va a venir aquí, se va a poner de pie, invocar el nombre de Jehová su Dios, pondrá su mano donde está la lepra y la lepra va a sanar. Ya tenía todo el protocolo, ya tenía toda su idea, ya estaba bien formadito dentro de él de cómo tendrían que ser las cosas. ¿Qué es un altivo? Una persona que cree que tiene mejor ideas que las de nadie. Y ella tenía su idea. ¿Sabe por qué tenía su idea? Porque era un altivo. Porque sus éxitos, la gente con la que se codeaba, sus cuentas en el banco, sus títulos, sus victorias, le habían hecho creer que toda la gente debía de actuar como él quería que actuaran. Es más, Dios debería de actuar como él quería que actuaran. Y ella tenía su idea formada. Decía: bueno, ¿usted sabe cuántas personas hay enojadas en la iglesia?
¿Usted sabe cuánta gente se va enojada de la iglesia? Como Naamán. ¿Sabe por qué? Porque creen que no se les satisfizo su necesidad, porque ellos pensaban que las cosas no debían de ser así, las cosas debían de ser de otra manera. ¿Por qué Dios no actúa de esta forma? ¿Por qué Dios no actúa como yo quiero? ¿Por qué tienen que cantar en los servicios? ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que hacer aquello? ¿Por qué no puede el pastor? Y creen que tienen una mejor idea que las de Dios. Yo de hecho llegué a pensar muchas veces, ¿por qué tengo que pasar al altar? ¿Por qué el Señor no me sana aquí en mi lugar? Si es cierto que Dios es Dios, que venga y me sane donde yo estoy. ¿Sabe por qué? Porque soy un altivo. Porque quiero que actúe Dios a mi manera, o quiero que el varón de Dios actúe a mi forma. Y se fue enojado. Mucha gente se ofende y mucha gente se enoja cuando decimos la sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados, la sangre de Cristo es suficiente para transformarte, y la gente se ofende y dice, ¿cómo es que eso que el hermano dice eso? Hay mucha gente enojada porque creen que Dios debe de actuar de la forma en que ellos creen que debe de actuar. ¿Cuántos enojados hay aquí? Qué bueno que están despiertos. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado por sus argumentos, por sus expectativas. Ahora, déjenme hacerle una pregunta muy sincera. Naamán creía que él era la última Coca-Cola en el desierto. Naamán creía que él era la cereza en medio del pastel. Y mucha gente cree que eso es en la vida. Mira, discúlpame, pero no somos más que pobres Naamanes, pensando que nuestro éxito es tan grande que cuando sucede una cosa donde no encontramos salida, un día tendremos que venir humillados con Dios y reconocer que Él es Dios y no hay otro como Él. No somos la última cereza en el pastel ni la última Coca-Cola en el desierto. Te voy a hacer una pregunta sinceramente. A estas alturas, ¿por qué estaba más preocupado Naamán? ¿Por el protocolo o por su sanidad? Qué raro, ¿no? Que mucha gente que venga a la iglesia se preocupe por el protocolo, pero no por su sanidad. Este hombre estaba enfermo de lepra, era cuestión de tiempo para morirse, caput, game over, ya se acabó. Y le habían dicho el sirviente, ve y lávate y serás limpio, serás sano, y no, se enojó porque Dios no hizo las cosas como él quería. Pues si va a ser sano, pues vaya y lávese, ¿no? Pero está más preocupado por el protocolo. Estaba más preocupado por su idea de cómo tenía que ser Dios y cómo tenía que haberlo recibido el varón de Dios. Tenía más preocupación porque no se le había hecho cuchicuchi que por sanar. Y mucha gente que viene a la iglesia está más preocupada por el protocolo que por su sanidad y por su salvación. Y se ve esa gente que se va enojada porque no hicieron las cosas a su forma cuando aún ni él las entiende. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, dice el versículo número 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Fíjese lo que dice Naamán. Gracias, Javis. Déjame te digo algo. Escúchame bien. El peor enemigo a tu necesidad, son tus ideas. Ni siquiera es Dios. Porque Dios nos trajo hoy a todos nosotros. No estamos aquí por casualidad. Dios nos trajo hoy porque quiere satisfacer nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad no es tener cuentas en el banco, ni títulos colgados, ni tener el mejor trabajo del mundo, ni que me reconozcan. La mayor necesidad que tenemos los seres humanos es ser perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero nuestro mayor enemigo es nuestra forma de pensar, nuestras ideas preconcebidas. Cuando nosotros creemos que las cosas debían de ser de cierta forma o se debían de hacer de cierta manera, es cuando se detiene la bendición de Dios. Es que las cosas no se van a hacer a nuestra forma ni a nuestra manera. Naamán pensaba que había mejores ríos en Damasco. Y Dios decía, ve, lávate al Jordán.
Mucha gente cree que si el templo está alto y se oye el eco, mucha gente cree que si el hombre que está hablando aquí trae sotana, mucha gente cree que si hay cierto lugar de prestigio, de renombre, entonces ahí sí se pueden hacer las cosas. Nuestras ideas nos privan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque tenemos ideas preconcebidas de cómo deberían de ser las cosas. Amado, las cosas no son a tu manera, las cosas son a la manera de Dios. Y cuando nosotros ya tenemos ideas en la mente, le cerramos las puertas, escúchame bien, a toda oportunidad de sanidad. En el lugar de Naamán, él se había cerrado todas las puertas porque él creía que Farfar y los ríos de Damasco eran mucho mejores. Y si no era ahí, no era en ningún lado. Y cuando Dios no quiso sanar a Naamán, Naamán dijo: ¿por qué voy al río Jordán? Yo quiero ir a Farfares, al río de Damasco. Y se cerró la oportunidad de la sanidad de Dios. Naamán era su peor enemigo por su altivez. Naamán era su peor enemigo porque tenía mejores ideas que las ideas de Dios. Y estaba más preocupado por el protocolo que por volver sano a su casa. ¿Me explico? Siga conmigo. Versículo 12. No son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. En dos versículos, en el 11 y en el 12, dicen que Naamán estaba enojado. O sea, quiere decir que estaba enojado al cuadrado. ¿Verdad que sí? Estaba más enojado que enojado. ¿Saben por qué? Porque vienen con expectativas. Si no se hace como yo quiero que se hagan las cosas, se molesta. ¿Por qué tengo que pasar aquí al frente cuando el hermano dice pasen al altar? No, yo aquí en mi lugar. Si Dios es tan fuerte, que venga a mi lugar y me sane. No, es que no es como tú quieres. Es como quiere Dios, porque Dios te quiere hacer el milagro primero en tu corazón, para que dejes de ser altivo. Quiere actuar en tu altiveza, quiere actuar en tu orgullo, quiere actuar donde Él sabe que está la raíz. Mira, un día un ciego estaba clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo: sí. Escupió a Jesús a la tierra y con la saliva hizo lodo y se le untó en los ojos. ¡Ay, no me untes en los ojos! Yo quería que nomás dijera la palabra, o yo quería que me echaras agua. Hermanos, estaba ciego. ¿Qué quería? ¿La sanidad o como él quería? Hermanos, a mí que me unten saliva, lodo, lo que sea, pero que recobre la vista. ¿Sí me estoy explicando? No. Yo como quiero que se haga. ¿Te imaginas un ciego diciendo yo como quiero? Un pecador diciéndole a Dios: no, Dios, como yo quiero que se haga. Yo cuando quiero ir a la iglesia, yo no voy todos los domingos, yo no estudio, yo no me discipulo, como yo quiero. Que al cabo Dios está en todos lados. No, Dios no está en todos lados. Dios está en todos lados, pero nosotros no estamos en todos lados con Dios. Ahora, sigan leyendo conmigo. Versículo 12. Y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. ¿Quién se le acercó? ¿Quién se le acercó? Sus criados. Se le acercó sus criados. Mira, una sirvienta le dijo: ve con un profeta. El mensajero, Elías, le envió a un siervo a decirle: ve y lávate. Y este se fue enojado. Y un criado, sus criados, sus sirvientes, se le acercaron y le dijeron: Padre mío. Hay gente que dice: yo tengo mejores ideas que todos. Mis estudios, mi prestigio, mi experiencia, mis años de antigüedad, mi renombre, las religiones establecidas, humanas, muertas, la nueva era, filosofía, psicólogos, sociólogos, catedrales, templos lujosos. Si no voy a un lugar de eso, no está Dios. Motivadores, horóscopos, brujos y de todo aquello. Pero Dios le dijo: ve, lávate 7 veces al Jordán. Y entonces cuando él se fue enojado, no quiso. Y uno de sus siervos se le acercó diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, di conmigo, gran cosa. Gran cosa otra vez. ¿No la harías? Fíjate, si el profeta de Dios te mandara una gran cosa, ¿no la harías? Con mayor razón diciendo: ve y lávate y serás limpio.
Bueno, Naamán primero pensabas, ok, me voy a bañar, pero si me baño, no me voy a bañar en el Jordán. Hay mejores ríos en Damasco. Primero, altivo, tenía mejores ideas que las de Dios. Y el punto real aquí, escúchame bien, es que ningún río, ni el de Damasco, ni el Jordán, lo podían limpiar. Di conmigo, ni el de Damasco, ni el Jordán lo podían limpiar. Amados, en la tierra no hay río que limpie la lepra. Esa era la realidad. Pero no era el río, era la palabra del profeta. Y es lo que la gente no entiende, que no es el lugar, no son las paredes, no es los estudios, no es la preparación, es la palabra de Dios que entra al corazón, que entra a tu vida, que la recibes con fe y dices, por esta palabra yo voy a ser sano, voy a ser limpio. Pero como él tenía mejores ideas que las de Dios, sus ideas eran sus enemigos, preconcibió ideas. Sus criados se tuvieron que acercar, gente humilde, y decirle, Padre mío, si el profeta te mandara cosas grandes, no las harías. Tú como eres de valeroso, tú como eres de hazañoso, no sé si inventé otra palabra, tú como eres de exitoso, tú te ponen un desafío y lo haces. Más cuando el profeta te dice que hagas algo sencillo, algo simple. ¿A cuál seminario fue usted, pastor? ¿En dónde estudió? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo ungió? ¿Quién puso sus manos sobre usted? A ver, dígame para ver si la palabra es correcta o no. ¿No hay mejores ríos por allá? Pero no es la persona, no son los ríos ni ese lugar, es la palabra de Dios que brota y se recibe con fe. Con fe. Versículo 13. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, no hagas una gran cosa. Mira, hay gente que prefiere irse de la iglesia porque ama más su protocolo que la sanidad de su vida, que la sanidad de su familia. Hay gente que cuando tú le das una palabra de salvación, ella ama más aún su religión, su prestigio, su posición, su estatus, su orgullo. Aún ama más su orgullo, su altivez, que su propia sanidad. Pero aquí se le acercaron unos criados y le dijeron, si te mandara Dios a hacer una gran hazaña, ¿no la harías? ¿Sabe por qué sí la haría, Naamán? Le voy a decir por qué sí la haría. Porque los altivos siempre les gusta pensar que contribuyeron en algo. Siempre les gusta creer que ellos tuvieron algo que ver. Y si no tuvieron nada que ver, no les gustan las cosas. Porque los altivos no queremos darle la gloria a Dios. No queremos decir, Dios fue quien lo hizo. Yo no hice nada. Yo recibí el milagro de parte de Él. Yo estaba equivocado con mi forma de pensar. No, los altivos quieren decir por mi esfuerzo, por mi preparación, por mis estudios. ¿Saben por qué sí lo haría Naamán? Porque los altivos siempre quieren jactarse de lo que hacen. Le voy a dar un segundo motivo por qué sí creo que lo haría Naamán. Porque los altivos son orgullosos. Mire, hay gente que le paga una buena feria a los consejeros o a los que están ahí por hora, ¿verdad? Los psicólogos o los psicoterapeutas, y prefieren pagar una buena lana, pero decir que fueron con el psicólogo más reconocido, que entraron en una oficina donde te sentabas y te ofrecían agua y una soda, aunque sea el mismo problema y la misma palabra, porque se quieren sentir nice. Por eso sí lo hacen los orgullosos. Una gran hazaña, porque quiero sentirme como que ando en la alta. Pero ¿qué vas a ver de ese profetía que está ya predicando por Tierra Nueva? ¿Qué vas a ver de ese predicadorcillo que anda allá en San Francisco? No. Puros engañadores. Pero cuando vamos con esas personas que te bajan la feria porque necesitan 7 velas y que un vaso de agua, y sí, porque estoy yendo, no hombre, tú no sabes, comadre, con la bruja que recomendadísima, y que cuando entras ahí tiene una carota ahí cuando fue a fe, porque quieren sentirse como que están haciendo algo. Porque los altivos no quieren darle la gloria a Dios. Quieren decir que contribuyeron con algo. Yo pagué, yo contribuí. Pero el criado le dice, Naamán, acá en palabras mexicanas, no seas menso, métete al río, hombre.
No, Naamán dice, no, si a mí me mandaran a subirme al Everest y dijeran que allá arriba en el Everest está la cura, yo me subía, pero ¿cómo meterme al río? Y le dice el criado, Naamán, por favor, eres hombre valeroso, padre mío, métase al río. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, amados, ya dejen de luchar. Las cosas de Dios no se hacen a tu forma ni a tu manera. Ya deja de pelear, métete al río, humíllate delante de Dios. Haz las cosas a la forma de Él. Deja de luchar. Digo conmigo así, es muy fácil para ser cierto. Y ya con eso cierro. Jeremías 32:27. Pero no saques tu dedito de Segunda de Reyes, Jeremías, ven conmigo a Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Estoy leyendo Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Di conmigo, he aquí, yo soy Jehová, creador de toda carne. En pocas palabras, Dios te conoce, Él te creó. No eres la última cereza en el pastel. Él te creó y gracias a Él estás aquí y respirando. Y Dios te hace una pregunta: ¿habrá alguna cosa que sea difícil para mí? A ver, di conmigo, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Mira, yo no sé si para Dios haya algo difícil o algo fácil, pero yo quiero decirte algo esta mañana. Escúchame bien lo que voy a decir. Para Dios no hay cosa difícil, pero Él tuvo que darnos un punto de referencia porque nuestra mente es finita, nuestra mente está situada en un punto finito donde necesita puntos de referencia. Y Dios nos pregunta, ¿habrá una cosa difícil para mí? Yo pienso que Dios no ha hecho ninguna cosa difícil, ni ha creado ninguna cosa difícil. Es más, Dios nunca ha dicho una cosa difícil. Yo lo creo con todo mi corazón. La verdad es que la dificultad vive en tu mente, no en la mente de Dios. Él no conoce nada que sea difícil y Él nunca ha ordenado nada que sea difícil. Te voy a poner un ejemplo. Mira, las órdenes que Dios da son fáciles. Son fáciles. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así de fácil. Dios dijo, hay expansión en los cielos y por todos lados. Y hubo expansión y los cielos se llenaron. Creó Dios el universo. Así de fácil. Dios dijo que la tierra produzca seres vivientes. Y la tierra los produjo. Que la tierra de árboles donde haya semilla y frutos y la semilla esté dentro. Y la tierra produzca. O sea, Dios no dice cosas difíciles, Dios dice todo fácil. Mira, yo estaba durmiendo un día, ahí estaba Jesús durmiendo, los discípulos estaban viendo todo el movimiento difícil, la barca se hacía por un lado, para el otro, lo azotaban las olas, y Jesús dijo, ¿por qué me despiertan de mi siesta? ¿No ven que estaba soñando con el gol, aquel que hizo ganar a mi equipo? ¿Por qué me despertaron? Y Jesús se levanta y dice, hey, cálmense ustedes, olas, vientos y todo lo demás, porque necesito seguir descansando. Y se calmó todo el asunto. No hay cosa difícil. O sea, Dios nunca ha dicho una cosa difícil, porque para Él todo es, pues es, ni difícil ni fácil, simplemente es, porque Dios lo dice. Entonces cuando Dios dice algo, tú puedes pensar que es difícil, pero no Dios. Si Dios te está ordenando algo hoy, hazlo, porque para Dios las cosas son fáciles, sencillas, no son difíciles. Di conmigo, es muy fácil para ser cierto. Pero la mente compleja de Naamán, la mente científica de Naamán, la mente que maquina altivez, dice, no. ¿Cómo que el universo se creó porque Dios dijo que así fuera? No, miren, a un Big Bang y se expandió por aquí, por allá, y entonces por millones de años fueron, hicieron y deshacieron, entonces se crearon pequeñas amibas donde vienes tú y todos somos amibas, porque la evolución es, porque la mente compleja quiere darle muchas vueltas al asunto y Dios dice, voy a agarrar un pedazo de tierra, voy a hacer un monito y le soplo y está vivo el mono ya. Vámonos a cuidar el huerto y hacer todo, porque para Dios no hay
difícil. O sea, todo es todo fácil, sencillito. Y usted dice conmigo, otra vez dígalo, no puede ser tan fácil. Y Naamán dice, tú no sabes a qué escuelas he ido yo, no sabes dónde he estudiado, no sabes a todas las conferencias que he ido de motivación, yo escuché a Alex Day, yo esto, yo aquello, yo lo otro. ¿Cómo me pides que me meta en un río todo cochino? Tú quieres que yo haga el ridículo, tú me quieres poner el mal, tú quieres que yo me humille, tú quieres que yo me vea como que no sé nada, tú quieres que yo me porte como un tonto. Pues sabes una cosa, yo amo más mi protocolo, mi posición, mi lugar en la cadena alimenticia, y yo no lo voy a hacer. No me pienso ir a meter allá. Y un criado se le acerca y le dice, Padre mío, no sea tan tonto, oye, métase allá, hombre, que lo queremos más años de vida. Queremos que esté con nosotros. Y sabes que hay mucha gente luchando con eso. Yo he viajado, yo he visto lugares que tú no has visto, yo he tenido victorias en la vida. Usted nunca va a conocer lo que yo conocí. No, cuando usted me ponga a leer los libros que yo leí, entonces se pone a platicar conmigo. Y los criados dicen, Padre mío, por favor, ya, por favor, no se enoje, vaya y métese allá, hombre. Aunque salió un siervo, porque Eliseo estaba viendo el fútbol. Vaya y métase al río. Porque un siervo puede tener más humildad que usted. Y déjame decirle que no solamente las personas estudiadas, las personas reconocidas, pero yo he visto gente que está pasando por necesidad. Está su familia con problemas. Y ya sabemos dónde está la solución. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos visto vidas cambiadas y transformadas por Jesucristo, pero amamos más nuestra posición que la sanidad. ¿Y saben por qué? Porque algunas personas tenemos el cerebro de este tamaño, miren, por todos los libros que hemos leído, pero el corazón de este. No, hermanos, hay que tener el corazón de este y el cerebro de este, si queremos encontrar la sanidad en el Señor, si queremos encontrar la solución a nuestros problemas. No, yo quiero que venga Dios y salga mi esposo aquí en la casa. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que obedecer a Dios. Es que las cosas no son a nuestra manera, no importa cuánto hagamos ni cómo le busquemos, las cosas son a la forma de Dios, no importa cuántos logros tengamos en la vida. Ahora, pregunta, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Bueno, a ver si es cierto, Éxodo 14, 16. Pero no me saques su dedito de segunda. Éxodo 14, 16. Ahora sí, agárrese el asiento, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Terminamos. Ojo ya, Moisés, a tiro, jóvenes. Moisés estaba parado en la orilla del mar. Todo el pueblo de Israel, 2 millones. ¿Cuántos eran de judíos? Eran millones de judíos. Y estaba Moisés parado junto a la orilla del mar. Y por acá, atrás de los millones de los judíos, estaban todo el ejército del faraón, a punto de matar a los millones de judíos. Entonces Moisés, preocupado, dijo, ¿qué opciones tengo en mi mente finita? A ver, vamos a ver. Si me meto a nadar para cruzar el mar con todos estos millones de judíos, ¿se imagina millones de gente nadando al mismo tiempo, con niños, con cosas cargadas, con jarros, etcétera? Se mueren ahí. Dijo Moisés, segunda opción. La segunda opción es ir a enfrentar a estos soldados sin armas. No traían armas, ahí con puro puñetazo. Que ellos traigan armas y nos piquen ahí con las lanzas, y nos encajen ahí con los arcos y nos corten la cabeza. Pues peleamos contra ellos, pero vamos a perder. Entonces, ¿qué opciones tengo? Si me quedo aquí, llegan y nos matan. Si nado, me matan. Si voy y peleo, me matan. Entonces fui a preguntar yo, Señor, ¿qué hago? Porque mi mente ya no alcanzó, mi inteligencia, mis títulos, mi entrenamiento allá en el castillo, mi entrenamiento en el desierto, nada alcanzaron. ¿Qué hago? Y Dios le dice, alza un palo, y cuando lo alces, pasas por el medio del mar en seco.
tercera opción, pues pasamos en seco, está más fácil. Y Moisés levantó la vara y pasó todo el pueblo caminando en seco. Así de fácil. Digo conmigo, es demasiado fácil. Bueno, y si es demasiado fácil, ¿para qué te complica la vida tú? A ver, otra vez, si es demasiado fácil, ¿para qué te complicas la vida tú? Una mujer tenía flujo de sangre, había gastado todo con los médicos, todo el dinero, todo lo que tenía, muchos años lo había gastado, lo había perdido todo. Y dijo un día, si voy y toco, ¿qué hago? No, ¿qué hago? Dijo, ¿lo sigo gastando con médicos o me dejo morir? Tengo dos opciones, o una ya no lo intento y me muero aquí. Número 2, ¿lo sigo gastando con los médicos? O número 3, he oído que un Jesús sana personas. Si tan solo voy y toco el manto de Jesús, seré sana. Pero como que es demasiado fácil, ¿no? Ya había probado con los mejores médicos, las mejores instituciones, los mejores lugares, las mejores religiones, los mejores brujos, los mejores santeros, los mejores médicos. Ya había probado de todo, gastado todo mi dinero, mi fortuna. ¿Me dejo morir o voy y toco el manto de Jesús? Vamos a poner el manto así y soy sana. Pero está muy fácil, ¿no? Como que está muy sencillo. Y la mujer se comenzó a abrir paso entre una multitud y tocó el manto de Jesús. Y dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Porque sé que salió poder. Y dijo la mujer, yo, Señor, te toqué, y desde que te toqué fui sana. Está muy fácil. Entonces, si está fácil, ¿por qué la gente se complica la vida? Es más, ¿por qué nos complicamos la vida nosotros? Tenemos 3 opciones. No te quiero dejar sin que sepas el final de Naamán. Naamán, 2 Reyes capítulo 5, tenía 2 opciones. O hago mi protocolo y me regreso a mi casa enojado, pero enfermo. Su criado se acercó y le dijo, Padre mío, por favor, vete aquí al río. Di conmigo, versículo 14, él entonces descendió. Di conmigo, él entonces descendió. ¿Sabes qué es descender? Bajar de nivel, quiere decir. Quiere decir bajar de cualquier altivez, dejar mi orgullo y avanzar con humildad. De creer la palabra de Dios sobre tus ideas, sobre lo que tú pienses, sobre lo que tú crees que tienen que ser las cosas. Primera opción, me voy a mi casa enojado. No hicieron las cosas como yo quería. Segunda opción, sigo gastando en lugares prestigiosos y los que yo creo que pueden tener la razón. O tercera opción, me bajo de nivel ya, dejo de luchar con Dios, escucho la palabra y así de sencillo. Si me meto al río, soy sano. Mi consejo, y soy un criado del Señor, métete al río. Métete al río. ¿O cuántos años más quieres desperdiciar? ¿Cuántos años más quieres buscar? Métete al río hoy, esta mañana. Métete al río, ven a Jesús hoy, ven a la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? Déjame te digo, ¿qué es más fácil? Te voy a poner opciones. ¿Qué es más fácil? ¿Morir por tus pecados? ¿O que Jesús, o recibir la salvación de Jesús? Porque Él ya murió por tus pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Resolver tu problema o dejarlo que Dios lo resuelva por ti? ¿Qué es más fácil? ¿Estarte haciendo barañas en la mente y teniendo temor del futuro? ¿O confiarle tu futuro al Señor y decirle, Señor, tú sabes lo que tú haces? ¿Qué es más fácil? ¿Resolver el problema con el cual lo has querido resolver de una y de otra manera y has fracasado? ¿O permitirle hoy al Espíritu Santo que te dé la fuerza y la fortaleza que necesitas para que lo haga por ti? Pero no será demasiado fácil, hermano, para ser cierto. Cuando tú te sometes a Dios, las cosas son demasiado fáciles. Pero déjame te hago la pregunta más importante. ¿Pero será fácil venir al altar
y dejar aquí tu orgullo y decirle al Señor: Señor, yo me humillo delante de ti. Dice la palabra de Dios, versículo 14: y descendió, ¿y qué pasó? Y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿No te gustaría tener un corazón como el corazón de un niño y ser limpio hoy? Limpio de tus pecados, limpio de tus problemas, limpio de tu vida, y dejarle el lugar de liderazgo a Dios. Hermano, pero eso suena demasiado fácil. Pues las cosas en Dios son así, son fáciles. Si esta mañana tú crees que Dios te habló a través de mí, ¿por qué no te pones en pie y vienes al altar y le dejas tus cargas al Señor? Pásale aquí al frente, pásale al altar. Conforme a la palabra del varón de Dios, solo Jesucristo te puede perdonar tus pecados. Ella murió por ellos en la cruz. Y si tú pasas al frente y le dices: Señor, perdóname, así de fácil Él nos va a perdonar tus pecados. Solo Jesucristo tiene la solución para darte la fuerza que tú necesitas para atravesar esos problemas que estás atravesando en la vida. Solo Jesucristo tiene la fuerza que tú necesitas para enfrentar esos problemas que estás atravesando en la vida. Hermano, pero es demasiado fácil. No, Jesucristo pagó por la promesa del Espíritu Santo en tu vida. A lo mejor para nosotros es fácil, y para Dios también lo es si tú le recibes solo. Ven al altar. ¿Para qué sigues luchando? Jesús te dice esta mañana: métete al río. No es a tu manera, es a la forma de Dios. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Solamente Dios puede darte la sabiduría que tú necesitas, el amor que tú necesitas y el perdón que tu vida necesita. Y Jesús dice esta mañana: si tú puedes dejar tu orgullo en tu lugar, tu altivez en tu lugar, y puedes venir al altar y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida el día de hoy, recibirlo como la única fuente de tu fortaleza, como la única fuente de tu sabiduría, ven al frente, métete en el río Jordán, pásale al frente, y una cosa: Dios te sanará. Hermano, no puede ser mañana, no puede ser hoy, no quiero, puede ser mañana. Yo no sé cuánto tiempo estés dispuesto a seguir desperdiciando de lo que Dios puede hacer hoy en tu vida. Así es que no tengas temor y ponte de pie. Deja ahí tu orgullo y ven al altar. Pídele al Señor, pídele a Dios que Él sane tu corazón, que Él sane tu vida, que Él haga el milagro que Él desea hacer hoy en ti. No tiene que ser a tu manera, puede ser a la forma en que Dios quiere que sea. Solamente voy a dar un minuto más para que tú vengas al frente y le digas al Señor: Señor, trata con mi corazón. Estás ahogada en problemas, ahogado en problemas, y todavía estás en tu lugar. Todavía retienes tu orgullo, preocupado, preocupada por el protocolo, y posiblemente te vayas a tu casa enojado o enojada, pero sin la sanidad de Dios. Cuando hoy Dios te dio la oportunidad de recobrar la sanidad, de recobrar la esperanza, de recobrar la fortaleza, de recobrar la fuerza. Y ya no es que Dios no haya hecho por ti las cosas, es porque tú no quieres que las cosas se hagan en tu vida. Ven hoy a Dios y recibe la salvación, recibe el perdón de tus pecados. Ahora sí, vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y vamos a levantar una oración al Señor en esta mañana. Métete al río. Métete al río en esta mañana. Métete al río en esta mañana. Métete al río en esta mañana.
Permite a Jesús que hoy tome el liderazgo de tu corazón, el liderazgo de tu vida. Permite a Jesús que comience a orar ahí donde tú estás. Y dile: Señor, primero que nada,